¿Sí me escucha, Juan Sebastián? Juan Sebastián, ¿me escucha, porfa? Aló, aló, ¿se me están escuchando? ¿Sí me escucha, se me escucha? Ya miramos a ver qué fue lo que pasó. Ahí, ¿ya se escucha mejor? Ahí, ¿ya se escucha? Mejor, mejor. Espera un momentico, pero vuelvo y salgo e ingreso y miramos a ver si me puede escuchar ya mejor. Ahora, ahora, ¿qué tal me escucha? ¿Mucho mejor? Igual, igual, igual. Ah, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Es mejor, menos peor? Esperamos a ver. Ahí ya. Pero entonces, déjeme mirar, voy a salirme nuevamente y voy a reiniciar un momentico el equipo y dime 3 minuticos. Sí, pues voy a mirar a ver configuración dentro de Teams, a ver. Juan Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Se escucha? ¿Cómo me la ha ido? Ahí, pero yo los tengo aquí. Cuéntamelo. Ahí me escuchan mejor. Era la supresión de ruido que tenía. Menos mal. ¿Qué haría yo sin su merced que me ayuda? ¿Tú lo recibiste? Ah, bueno, Juan Sebastián. Entonces apenas son las 6:12. Uy, se les hizo tarde a los muchachos. Vamos a esperar 8 minuticos más, bueno, porque se vaya conectando el resto de personas. Entonces tengamos paciencia y ya iniciamos.
que el tema de hoy también es corto porque ya es casi el último tema, o el último, mejor dicho, que vemos de Android. Entonces la idea es que vamos a explicarlo, les voy a dejar un taller y comenzar ustedes a trabajar. Entonces yo creo que la clasecita hoy, yo creo que nos tiraremos una horita larguita hoy en la clase. Entonces esperemos que los compañeros vayan ingresando.
Bueno, Juan Sebastián, entonces buenas noches. Gracias por la conexión, todo juicioso a las 6 en punto. Entonces, lo invito entonces a esta sesión que tenemos el 5 de mayo, que ya es la última sesión que tenemos de la guía número 5 de nuestro taller, de, del taller de lo que hablamos de la interfaz gráfica. Ahora vamos a mirar de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar ya lo que es trabajar con el Visual Studio, el Visual Studio no, perdón, sino el Visual Android, que es una idea de desarrollo, pero más que todo para móvil. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea de la clase de la sesión del día de hoy? Entonces aquí le tengo el resumen. Entonces, muchachos, vamos a mirar sobre la maquetación de interfaces móviles, lo que tenemos acá, interfaces móviles profesionales. Vamos a mirar lo que es el constraint, el layout y la flexibilidad y la accesibilidad, que es lo que hemos estado viendo durante todas estas 3 sesiones o 4 sesiones que llevamos de la interfaz gráfica móvil. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Entonces vamos a conocer un poquitico sobre la maquetación de la interfaz gráfica en XML en Android, que eso es una extensión. Eso es una extensión que se utiliza obviamente para qué, para manejar cuadrículas, espacios, obviamente de las pantallas de los dispositivos móviles. ¿Cuál es el objetivo de la actividad? Entonces, ¿qué vamos a mirar el día de hoy? Entonces, los vamos a orientar, muchachos, en la implementación técnica de los diseños de la interfaz UI, que así la conocemos, utilizando el lenguaje de marcado XML en el entorno de desarrollo Android, asegurando una transición correcta del prototipo al código funcional. Entonces, nosotros vamos a mirar cómo de un código normal, un código de un lenguaje de programación Java, PHP, JavaScript, otro lenguaje, como ese mismo lo podemos pasar al Android sin que tengamos que, obviamente, que reutilizar o cambiar, reutilizar no, sino cambiar todo el código. Porque obviamente hay funciones, sintaxis de, del Visual Android para programar móviles que es obviamente diferente, ¿cierto? Entonces eso es lo que vamos a mirar. ¿Cuáles van a ser los puntos claves de esta charla? Entonces, los puntos claves tratados primero, vamos a mirar una introducción de XML en Android, explicando de cómo el XML define la estructura visual de las actividades que en Android es activities y fragmentos en una aplicación móvil. Los fragmentos obviamente son la estructura, zona caliente, zona fría, ¿cierto? Donde nosotros vamos a estructurar donde están las que donde vamos a colocar, diga, para que se me entienda, lo que es el menú, miramos las características de cada uno de ellos. Acordémonos que nosotros hemos visto 2 actividades que se tienen o 2 procesos que se realizan en móvil, que es la accesibilidad, ¿cierto? La accesibilidad de cómo nosotros accedemos y obviamente lo que es la navegación de la misma, ¿cierto? Que es una cosa ya muy diferente. Entonces aquí vamos a mirar la jerarquía de los layouts, el constraint layout, que es el uso de restricciones para crear diseños flexibles y complejos. Vamos también a ver lo que es linear layout, que es organización de elementos de forma secuencial, horizontal o vertical. Y vamos a mirar también lo que son gestión de recursos. ¿Listo? De esa gestión de recursos vamos a mirar que no, la importancia de no quemar texto o colores directamente en el XML, sino utilizar los archivos string XML y color XML para facilitar la escalabilidad. Como nosotros utilizamos HTML, .java, .php en los lenguajes de programación, acá se maneja con la extensión XML, que es para dispositivos móviles. ¿Listo? Para poder como entender esa extensión de qué es lo que hace. Bueno, vamos a hablar también de los componentes de la interfaz comunes, como implementación y personalización, del text view, de la vista de los textos, como yo coloco, ¿cierto? Donde van los nombres, el menú, submenú, que eso es lo que quiere, eso es lo que
trabaja la programación móvil, ¿no? Y con la función TextView tenemos la creación de botones, la edición de texto y obviamente cómo nosotros podemos subir imágenes, ¿cierto? A esa interfaz gráfica. Bueno, entonces aquí hablamos de la vinculación con el diseño previo, que habla sobre una revisión de cómo el mapa de navegación creado con el V7 dicta el flujo de pantalla que ahora se debe maquetear en el código, ¿cierto? Entonces nosotros ya miramos el mapa de navegación, que es un mapa de navegación, ¿cierto? Donde tenemos los flujos de para dónde se navega y cómo se ve y cómo debemos nosotros crear esos flujos, que ser interactivos, que no pasen de más 3 clics, que le damos de tres clics para poder llegar a la información que nosotros deseamos. ¿Listo? Acordémonos que esas son las características principales que tiene la interfaz gráfica móviles. Y obviamente pues herramientas del entorno, Android Studio, uso del editor de syntax para la construcción de la interfaz, material de SIG, aplicación de principios de diseño de Google para componentes visuales modernos y accesibles. Y aquí pues obviamente están lo que vamos a entregar. ¿Qué vamos a entregar? Pues vamos a crear una maquetación, ¿cierto? Desde Visual Studio, si lo otro lo podemos descargar y lo podemos utilizar y crear una interfaz que sencilla, fácil, ¿cierto? Pero la idea es que de nuestros equipos, como yo les había comentado, el Android es muy pesado. Entonces necesitamos equipos que al menos de 16 a 32, de 16 a 32 de RAM de memoria y un procesador pues que nos arranque fácilmente, ¿no? Entonces, pues para que ustedes tengan, pues tengan claro eso. Entonces, perdón, aquí muchachos que me están escribiendo, listo. Y obviamente, aquí mira, entonces primero el código fuente, captura de documento que evidencia la maquetación de las pantallas principales del proyecto. Segundo, vamos a realizar un informe de implementación breve, vamos a hacer una descripción de los layouts utilizados y cómo se aplicaron las reglas de usabilidad definidas anteriormente. Y pues obviamente en la presentación que les voy a mostrar ahorita, pues vamos a mirar de qué son los layouts, características y obviamente cómo los podemos aplicar, ¿cierto? Desde nuestro, digamos, cómo aplicarlo desde la misma herramienta. Entonces aquí yo les coloqué como una frase como para arrancar nuestro tema, que nos habla sobre la maquetación, es el puente entre el diseño y la funcionalidad. Un XML limpio y bien estructurado es la base de una aplicación robusta y profesional. ¿Listo? Este es el resumen que tenemos para nuestra clase del día de hoy y vamos a entrar en contexto. ¿Listo? Entonces, aquí le tengo la presentación y pues vamos a iniciar y no sin perder el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué vamos a mirar? El tema maquetación de la interfaz gráfica, aquí me sale Android, donde prototipo al código construyendo pantallas reales con Android Studio. Entonces el tema que vamos a mirar el día de hoy, vamos a mirar qué es el XML, el Android Studio, cómo se instala, cómo lo podemos descargar, el material que se utiliza, ¿cierto? Designado. Vamos a mirar lo que es el layout, que tanto pues aquí estoy hablando, y obviamente los widgets, que ya sabemos los widgets que son, ¿no? Entonces los widgets vamos a mirar cómo los creamos, que son los iconos, donde nosotros podemos interactuar con ellos, y obviamente ya sabemos la característica de ellos, la estructura, la norma, que nosotros podemos utilizar para, ¿cierto? Para programarlos, digamos así, en tamaño, ubicación, letra y demás, para que obviamente nos quede muy bien en nuestra pantalla de los móviles. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con qué es el XML. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra sesión del día de hoy? Entonces, vamos a orientarlos a ustedes muchachos en la implementación técnica
de la interfaz web utilizando el lenguaje marcado, como anteriormente les había dicho, de un entorno desarrollo Android, asegurando la transición correcta del prototipo al código funcional. Y tenemos la evidencia, maquetación de la interfaz gráfica, criterios de evaluación, propone interfaz gráfica cumpliendo las reglas de usabilidad y accesibilidad móvil, elabora prototipos según los requisitos del software. Entonces aquí, mire, yo les coloqué abajo, mire, nota para esta sesión, dado que muchos equipos no tienen la capacidad para ejecutar el emulador de Android Studio, entonces trabajaremos con conceptos visuales, diagramas y herramientas online alternativas que permiten practicar la maquetación sin necesidad de un hardware potente. ¿Sí ven? Vamos a mirar si aquí yo lo puedo descargar, instalar y miramos todo eso. Vamos a mirar si mi equipo aguanta. Bueno, entonces primero que todo vamos a mirar qué es el XML en Android. Entonces, ¿qué es? Lo que nosotros ya conocemos es la analogía de HTML, ¿cierto? Entonces, ahora, como tenemos la extensión .html, ahora vamos a trabajar la extensión .xml que se trabaja en Android. Entonces, aquí tengo la comparación. Entonces, por ejemplo, tenemos el div, que es el contenedor, la etiqueta div, tenemos la etiqueta peg, que es lo que maneja para poder escribir texto, la etiqueta input, que es el campo donde nosotros podemos dar el espacio, el button, que son botones, el image, que es la imagen, ¿cierto? Y el CSS, que son estilos visuales, ¿no? Que yo le doy la forma bonita, ¿cierto? A la web o al sistema que yo estoy haciendo, que ya el otro ya lo conocemos. Y el XML, la comparación, ¿cierto? Que tenemos de los dos. Entonces el contenedor, ¿cómo se llama? Linear layout, ¿cierto? El contenedor es donde yo voy a hacer todo del menú y la descripción que va a tener el menú, ¿cierto? Ese contenedor es donde va a tener eso. El text view es el texto, pero entonces en el otro lado era etiqueta P. Ahora acá se maneja con la etiqueta text view. Tenemos ahora el edit text, que es el campo. En el otro lado era el input. Tenemos el button, que también tiene el mismo nombre del button. ¿Cómo se llama? De nosotros vamos a insertar una imagen. Entonces se utiliza image view, ¿cierto? Que es lo que maneja el Android. Que son cositas como muy básicas que les quise escribir acá, pero era para que ustedes pues fueran como reconociendo poco a poco, ¿cierto? Esa comparación de sintaxis que tiene el Android, ¿cierto? El Visual Android con el Visual Studio Code. ¿Listo? Abajo tenemos, por ejemplo, un ejemplo de cómo utilizar el TextView. Entonces, mira, abrimos el TextView, colocamos, mire, el android.text, donde vamos a colocar un letrero de bienvenida y cómo colocamos el string, ¿cierto? Que es el string, acordémonos que es la extensión de textos que yo puedo colocar, el cual va a ser el texto bienvenida. Y tenemos el Android, dos puntos, el text size. El text size es el tamaño que yo le voy a dar, ¿cierto? A mi palabra que yo coloqué ahí y que es de 18 cp. Y obviamente, mire, el Android Text Color es el color que yo le voy a dar arriba a la letra de bienvenida, que va a ser un color verde, ¿cierto? Mire, verde guión primario. Y aquí tenemos lo que es la sintaxis, ¿cierto? De cómo se utiliza aquí el TextView, ¿cierto? Como para escribir en el Android bienvenida y que nos aparezca en nuestra pantallita. Eso es la comparación del XML de qué se trata. Ahora vamos a lo otro. Vamos a hablar ahora de qué es la jerarquía de los layouts, de qué se trata, que nos habla sobre la estructura de las pantallas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es el Constraint Layout? El más poderoso y recomendado por Google, que dice que posiciona los elementos con restricciones, como vemos en la parte de abajo. No necesita anidar los layouts, que significa que podemos hacer texto por aparte y no el menú hamburguesa, ¿se acuerdan?
que yo coloco el menú con tres punticos y yo lo doy clic y lo abre todo, que es una jerarquía y vuelve y lo cierra, ¿cierto? Acá no, no se necesita realizar eso con el Constraint Layout, ideal para diseños complejos y se utiliza el responsive por naturaleza, ¿cierto? Y en la parte de abajo, mire, tenemos como un ejemplo de cómo puede quedar, ¿cierto? Utilizando el código que tenemos a la mano derecha. Tenemos el Constraint Layout. Ahora vamos a mirar el Linear Layout, ¿cierto? Que es el más sencillo para principiantes, que es el que nosotros vamos a manejar mientras tanto. Entonces, ¿de qué nos habla? Entonces tenemos primero la orientación, va a ser vertical, que apila arriba hacia abajo. Tenemos otro tipo de orientación, la vertical, y ahora la horizontal, que aplica de izquierda a derecha. Es fácil de entender, es similar al Flexbox de CSS. O sea, el Flexbox es como la sintaxis del CSS para poderlo trabajar, ¿cierto? Y en la parte de abajo los tenemos el ejemplo. Mire, una pantalla de login con linear layout vertical, ¿cierto? Y obviamente aquí tenemos el código de la programación, donde tenemos obviamente toda la estructura, ¿cierto? Donde comenzamos con la función de linear layout. Y aquí mire, todo es a Android, punto orientación, Android layout width, que nos da obviamente que como las márgenes, en dónde a dónde va a ir el marco, ¿cierto? Y obviamente todo lo que es lo visual de cómo se va a ver, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, va a traer una imagen donde va a ser que el logo, que lo va a colocar acá, ¿cierto? Mire, el logo acá de la imagen. Y aquí, pues obviamente todo lo que es el texto, mire, hint, string usuario. El otro es Android Input Text Password, que lo vemos acá. Acá, button Android.text es igual al string para ingresar. Y mire cómo queda, ¿cierto? Y el último, el text Android text, el string del olvido. Acá, si olvidó la contraseña. Si ven que todo está como bien estructuradito en la programación Android. Entonces la idea, muchachos, es poder conocer, ir trabajando ese nuevo idea de desarrollo que es el de dispositivos móviles, ¿no? Entonces ya tenemos acá, ya miramos la similitud que se tiene, cómo queda, perdón, ¿cierto? Acá, cómo son la estructura de pantalla, si tenemos la imagen y cómo se va a ver. Ahora vamos a los componentes de la interfaz. Los componentes de la interfaz, lo que yo les había dicho, que eran los widgets principales. Entonces un widget principal es el text view, donde mostramos el texto al usuario. ¿Y cómo lo mostramos? Android, text, punto text size, punto text color, ¿cierto? Y aquí tenemos estas sintaxis del text view. Tenemos edición del texto, edit text, campo de entrada de datos. Entonces yo cómo voy a crear, ¿cierto? Un texto donde yo pueda ingresar información, mi nombre, mi correo electrónico, como lo hacemos normalmente en una página web. Y aquí obviamente nos dicen la estructura, Android 2.g.i.type, donde vamos a colocar, mire, el texto, donde va a ser el password, donde vamos a colocar el nombre y el email, ¿sí ven? Y aquí la estructura equivale a input type igual text en HTML. ¿Sí ven? Entonces aquí de una vez yo les coloqué como las diferencias. Ahora tenemos el button, acción del usuario a presionar. Obviamente el botoncito de guardar, de, de eliminar, de editar, o el botoncito de devolverse, ¿cierto? Entonces acá ya sabemos cómo lo podemos utilizar. Android 2.text.background int.click.enabler, ¿cierto? Y así es como se crea el botoncito. Y abajo está la descripción de cómo lo hacemos en HTML. Ahora tenemos el Image View, que dice mostrar imágenes o iconos. ¿Cómo se muestran entonces a Android? Utilizamos ya 2.crc, .scale y obviamente con el contenido de la descripción, que es la accesibilidad que le vamos a dar,
¿cierto? Para poderlo mostrar, ¿cierto? Las imágenes. Y tenemos lo que es el checkbox, el radio button, que es la sección de opciones, ¿cierto? Donde yo puedo crear varias opciones, ¿cierto? Como cuáles, obviamente, opciones de cómo podemos hacer esas opciones. Un listado, o que yo pueda tener como una especie eh, de opciones para yo escoger, no con filtro, sino separadito, ¿cierto? Entonces yo cómo lo puedo crear con este checkbox y con el radio button. Y tenemos el reciclador view, listas dinámicas de datos, ¿cierto? Es lo que yo, en las listas, perdón, en el otro lado una cosa es opciones, yo como creo mis tablitas donde yo puedo escoger, ¿cierto? Como un menú donde yo veo que las opciones que se tienen y yo las puedo obviamente ingresar. Y la otra es la lista de dinámicas de datos, ¿cierto? Donde yo puedo hacer un listado de opciones, le doy clic a la flechita y me sale, la lista y yo puedo escoger. ¿Y cómo se realiza? Con Layout Manager, Linear Grid, el actor punto index correction. ¿Listo? Que esa es la forma con que pues, se puede crear. Entonces tenemos 6 componentes principales de los widgets. ¿Listo? Para tenerlos en cuenta cuando vamos a crear nuestra interfaz gráfica. Y ya tenemos ahora lo que son los componentes de la interfaz. Ahora vamos a hablar sobre la gestión de los recursos y vamos a hablar sobre los string.xml y el color.xml. Entonces aquí les coloqué la pregunta: ¿por qué no escribir texto colores directas en XML en la pantalla? Entonces en la izquierda, mire, está mal el texto quemado, ¿cierto? Por ejemplo, text view, Android text, bienvenido a Android text, y le colocamos el color abajo. ¿Qué nos dice esas linitas de texto que colocamos? Si el texto cambia o la app se traduce en otro idioma, hay que buscar cada text view uno por uno y aquí nos dice, vea, pesadilla del mantenimiento. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo vamos a utilizar adecuadamente? Usando los recursos. Entonces tenemos, por ejemplo, text view, Android, dos puntos, ¿cierto? Utilizamos el string / bienvenida y colocamos nuevamente el color abajo, Android.textcolor, ¿cierto? Entonces color con el arroba, el color verde, ¿cierto? Y primario. Entonces abajo que nos dice, mire, cambia el bienvenido en los strings de XML y se actualizan toda la app. La traducción es automática, profesional y escalable. Con esto, con el arroba del string. ¿Sí ven? Entonces eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando los utilizamos. Entonces en la parte de abajo, un ejemplo, así se ven los archivos de recursos, por ejemplo con el string.xml. Entonces yo abro un recurso, string, le doy la bienvenida a la página, donde también voy a tener un string, donde voy a tener el usuario, ingreso el usuario, ¿cierto? Donde abajo le voy a colocar ingresar, ingresa el usuario, ¿cierto? Ingresar, perdón. Y obviamente tenemos el botoncito abajo, donde dice olvidaste tu contraseña, ¿cierto? Y así es como nosotros colocamos el código. ¿Para qué? Para que se vea aquí de esta forma como tenemos acá en esta diapositiva. Y aquí tenemos lo que es el texto. Ahora vamos a mirar cómo se verá con el color. Entonces mire, color new, verde primario, color sí, verde acento, new fondo pantalla y el texto principal. Y todo mire cómo se coloca, ¿cierto? Acá mire con los números, perdón, o la paleta de colores que obviamente maneja que el Android Studio. ¿Y cómo nos queda? Como se ve de esta forma cambia, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan ver, visualizar. Ahora vamos a mirar, ya teniendo en cuenta esto, muchachos, para crear como nuestra primera aplicación en,
Acá, para crear nuestra primera aplicación en Android Studio, entonces vamos a mirar obviamente el material que necesitamos, obviamente para poder obviamente comenzar a crear, ¿cierto? Nuestras apps en los móviles. Entonces hablamos del lenguaje visual de Google. Tres principios que guían el diseño de cualquier app Android. Está, primero, el material es la metáfora. ¿Qué significa eso, muchachos? Que la interfaz se comportan como materiales físicos, tienen profundidad, sombras y responden al tacto como objetos reales, ¿cierto? Cuando yo abro la aplicación. El color es la identidad. Colores primarios y acento bien elegidos, crean identidad visual, la tipografía robusta, guía al usuario en la jerarquía de la información. Y obviamente el movimiento comunica. Las animaciones no son decorativas, le dicen al usuario qué cambió y por qué. Y cada transacción tiene un propósito. ¿Cierto? Era lo que cuando yo decía que la interfaz gráfica debe manejar que según la norma, obviamente tiene que mostrar las notificaciones de lo que se realiza. Entonces aquí es lo que estamos hablando como ejemplo de que habla de la transacción, ¿cierto? Y es lo que es lo que hemos estado hablando durante estas clases. Tener muy en cuenta, muchachos, lo que es la norma, ¿cierto? De cómo en Android, en Visual Android, cómo es que se debe programar. Entonces aquí materiales disponibles, para Android, para poderlos trabajar. Entonces tenemos el Floating Action Button, botón de acción principal flotante. Tenemos perdón, muchachos. Acá se nos descarga. Nos llega a descargar el portátil. Acá, perdón. Me perdió el cablecito. Listo. Tenemos el botón Navigator View, barra de navegación inferior. Tenemos el Snap Bar, que es mensaje temporal de la parte inferior. Tenemos los cheats, que son etiquetas de filtro o selección. Y tenemos el Progress Bar, que es el indicador de carga o de progreso cuando nosotros vamos a enviar un archivo, ¿cierto? O que le vamos a dar algo de enviar. Entonces está el Progress Bar, cómo nosotros lo podemos crear. Entonces aquí abajo les coloqué, mire, referencia oficial, material para ello. La mejor guía de diseño para Android, gratuita y con ejemplos interactivos, ¿cierto? Que esa es la idea. Herramientas para practicar sin equipo potente. Entonces está el App Inventor en el Net, es 100% online, el navegador bloques visuales para crear apps reales, exporta el APK para instalar el celular, perfecto para principiantes. Está el Figma, que es el que nosotros hemos estado manejando, que es una herramienta de prototipado profesional, diseña la interfaz completa con componentes de material de zinc reales, sin instalación y obviamente solo navegado. Entonces aquí nos dice, mire, tiene plantillas de Android gratuita, busca material de ZipKit en la comunidad. Y en el otro lado el App Inventor que nos decía, puedes probarla en tu celular real con la Admit, ¿cierto? Con la Admit A12, ¿cierto? Que es el que nosotros podemos utilizar. Tenemos el Skateboard, que es de la app Android, que se descarga con el Play Store, que es un IDE completo de Android que corre en el celular, crea apps con bloques visuales, XML, real, sin computador potente necesario. Y tenemos el Hip-Hop, el Code Splash, ¿cierto? Que esa es la herramienta que utiliza mucho el Visual Studio Code, que dice que la idea en la nube para practicar la estructura de XML y con el React Native nativo, que busca simular el Android y corre en cualquier navegador moderno. Abajo les coloqué el StarBlitz, tiene plantillas de React Native que generan código muy similar al XML de Android. Entonces aquí, muchachos, estas son las herramientas que nosotros podemos utilizar para comenzar a crear nuestras primeras plantillas en Android, en Android Studio.
Entonces aquí tenemos la característica de cómo podemos nosotros crear nuestro primer prototipo. Y obviamente necesitamos que tener nuestro mapa de navegación. Entonces la primera parte, mire, el mapa de navegación que crearon en el V7 define las pantallas que ahora deberán maquetear en el XML. Lo que ya hicimos arriba, lo que ustedes trabajaron, que yo les mandé hacer en el XML, ahora lo podemos trabajar acá. ¿Cómo? Creando que un login, creando una página de inicio y que tenga, por ejemplo, una lista, un desplegable y obviamente que maneje un formulario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, abajo nos dice, mira, actividad con el splash, actividad con el login, actividad con el main, para crear lo que es el dashboard, la página, la web principal. El listado del módulo lo trabajamos en el activity lista y el formulario lo trabajamos con active form para crear un formulario y obviamente con cada uno, pues obviamente con su característica. La información, menú principal, lista, botoncitos, eh, cajoncitos de texto, ¿cierto? Que pues para trabajar. Y abajo nos dice cómo transformo cada pantalla del prototipo en XML. Entonces, la primera, analizar el prototipo, cuántas secciones tiene la pantalla y cómo están organizados los elementos. Segundo, elegir el layout raíz, elementos apilados, linear el layout, posiciones complejas, el constraint layout. El layout es el menú que nosotros vamos a crear y qué información va a llevar, ¿cierto? Elementos apilados, posición compleja y obviamente cómo los vamos a ubicar. Agregar los widgets, identificar cada elemento visual, texto, campos, botones e imágenes. Usar recursos, reemplazar el texto y colores con el arroba string y dar color desde el inicio para que obviamente todo nos quede que cuando yo vaya a pasar de un formulario a otro, pues no vaya a cambiar de tamaño ni de color ni nada, sino que siga el mismo, como que la misma configuración de visual. Y lo último es verificar la accesibilidad, donde tenemos un contenido de descripción en imágenes, un contraste de colores, el tamaño de fuentes y mínimo de 14 SP. ¿Cierto? Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta. Y esto es lo que nosotros vamos a realizar de taller. Entonces, con lo visto anteriormente, muchachos, y utilizando el App Inventor o la otra aplicación, ¿cierto? Podemos utilizar el Scaleware o el mismo Figma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar una estructura y documentación que vamos a crear en esta lista de pantallas principales. Para cada pantalla indica el nombre del archivo, el layout raíz, presenta esto una tabla organizada, indica cómo se conectan las pantallas, cuál lleva cuál y flujo de navegación. Para el punto 2, maquetación en dos pantallas. ¿Qué es lo que dice? Dos pantallas en el sistema, maqueteadas, usando una de estas opciones. Real en Android Studio, si el equipo lo permite. Diseño complejo en Figma, replicando los componentes en XML. Implementación en la App Inventor, si lo podemos, de las dos cosas lo podemos realizar, de las dos herramientas. Y obviamente ¿qué vamos a hacer? La captura y exportar la evidencia visual en las dos pantallas maqueteadas. Acuérdense que las maqueteadas que son es el mismo que diseño. Y el tercer punto, informe de la implementación. Documento máximo en una página, herramientas utilizadas, los ya utilizados en cada pantalla y cómo aplicaron al menos las dos reglas de usabilidad del material de SIM y recursos usados, el string.xml y el color.xml, que es el equivalente, ¿no? Y si encontraron alguna dificultad, cómo ustedes la pudieron resolver. Listo, entonces abajo, ¿cuáles son los criterios? Vea, tenemos que tener 5 pantallas, 2 pantallas maqueteadas con evidencia, informe de los layouts y reglas de usabilidad, y recursos string y color e identificados. ¿Cierto? Que ese es un taller que, obviamente, el que tiene que realizar. Entregable, tabla de pantallas del sistema, con layout, evidencia visual de las dos pantallas maqueteadas, informe de implementación máxima de una página, layouts usados, herramientas, usabilidad y dificultad. Y aquí ya les coloqué la lista de chequeo. Identifica claramente los requerimientos del cliente, conoce los conceptos de maquetación gráfica, conoce el concepto de la responsabilidad,
Conoce fundamentos de la programación XML, identifica el concepto de los jobs para componentes Android, conoce fundamentos HTML, CSS y JavaScript, implementa conceptos de diseño gráfico, elabora maquetas de cada funcionalidad de manera adecuada y noveno, elabora plantillas de los componentes móviles. Eso es lo que nosotros tenemos que cumplir con el trabajo que vamos a realizar. Listo, muchachos, entonces esto era la primera parte que teníamos para nuestra sesión del día de hoy. Entonces no sé si Ángel y Sebastián tienen alguna pregunta. Y la idea, muchachos, es comenzar a trabajarlo. Yo les sugeriría que utilizáramos Figma porque ustedes ya lo tienen y obviamente va a ser más fácil para el trabajo de ustedes, ¿cierto? Entonces aquí, mira, aquí este es el taller para que ustedes lo puedan utilizar y aquí yo se los dejo y ustedes van colocando, mire, todo lo que está en la presentación, ustedes lo implementan acá en este tallercito, ¿cierto? Y mirando la guía número la guía número 5 de la tareita, de esta última tarea, de la guía de, que es en... Uy, se me olvidó el número. Acá, de la A1, que es ya la última, ¿cierto? Entonces, eh, poder mirar toda la información que hemos tenido relevante y obviamente lo que hemos trabajado con él, también para que ustedes lo miren trabajando con el HTML y CSS en la construcción de pequeñas interfaces móviles, pues ustedes ahí van a sacar la información, ¿cierto? Para realizar nuestro taller. ¿Listo? Entonces ya para terminar ya esta sesión, esta primera parte, ¿cierto? Entonces acá vamos a mirar desde eh, acá vamos a mirar a ver si nos permite descargar o cómo descargamos el Android, ¿cierto? Descargar el Android, el Visual Android. Y vamos a mirar a ver desarrollo Android Visual Studio. Entonces acá los metemos, acuérdense que eso también es de Microsoft. De nosotros ingresamos. Acá les voy a enviar el, por el chat, les voy a enviar el link. Un momento, muchachos. Y aquí ya les voy a enviar por el chat, les voy a enviar el enlace para que ustedes lo tengan. ¿Cierto? Acá desarrollo Android, descargar el Visual Studio. Vamos a manejar el Community o el Professional. Bajemos el Profesional. A ver qué pasa. Acá, mire, su descarga comenzará en breve y vamos a mirar aquí en la parte de la descarga.
Acá Visual Studio. Tipo, lo vamos a guardar en descarga. Ah, pero es que es el Visual Studio normal. Por eso que me pareció tan, no tan fácil, retrocedamos. Necesitamos es el Android. ¿O será? Venga, miramos a ver. Sí, creo que sí es. Acá nos da como la imagen. Nos está demorando un poco. Bueno, muchachos, entonces mientras se termina de descargar y obviamente la instalación, porque yo creo que ya pues todos sabemos cómo, cómo se instala obviamente la instalación y configuración. Entonces no sé si hasta el momento de esta guía número 5 que hemos terminado el día de hoy, tenemos alguna pregunta, duda o inquietud. Ya, ya les voy a subir esto de una vez, lo voy a hacer. Voy a subir esto al WhatsApp para que ustedes tengan este material y lo puedan ir mirando. Ya, ya miramos. Entonces aquí tenemos esta y esta. Me va a enviar estos, que fue la temática que vimos el día de hoy. Entonces acá, entonces digámosle que sí. Listo. Entonces ahí ya les envié. Ahí ya les envié los dos. A ver si los deja la instalación. Listo, muchachos. Entonces aquí, mientras se hace la instalación, creo que está haciendo. Yo la veo. Yo le dije que sí, ¿cierto? Yo le dije que sí. Acá, Visual Studio. Acá, miremos a ver.
continuar. Entonces vea descargando. Vamos a ver si de pronto ya la interfaz ya mejoró un poco. Visual Studio, continuar. Si ven, entonces ahí miren que se hacen varias descargas, ¿eh? Como ustedes miran. Vamos a esperar que se quede recargando. Vamos a mirar a ver. Listo, vamos a mirar a ver cómo se nos ejecuta acá. No se puede iniciar otra instancia del instalador mientras se ejecuta otra. Ah, listo. ¿Hay varias? No. Instalación del curso, Visual Studio Profesional. Vamos a mirar a ver. Acá, mire. Sí, aquí lo miramos acá. Aquí que nos dice desarrollar.net, desarrolla Azure, desarrolla Node, desarrollo escritorio.net, desarrollo interfaz usuario de aplicaciones, de aplicaciones Android, iOS, Windows y esto, mira acá, móviles y de escritorio, véalo. Démosle clic, ¿cierto? Mire, clic acá. Mm, desarrolla no. Vamos a darle solamente clic acá. Aplicaciones de Android, iOS, Windows, Mac. Desde el único código base, ¿cierto? Vamos a ver. Instalémosle todo a lo, a lo loco, a ver cómo nos va. Instalar. Entonces vamos a mirar las instalaciones, a ver cómo les va. Sí, muchachos, por eso les decía que tenía que tener un equipo potente, porque nos piden nos piden muchos recursos. Entonces voy a cerrar un momentico la cámara mientras se hace la instalación y miramos a ver al menos la navegabilidad que se tiene. Acá, miramos la instalación. Bueno, muchachos, entonces para que ustedes vean acá que quería mostrarles cómo era la
la instalación del Android y mirar, obviamente, mire todo lo que ocupa. Mira acá, mire, descargando y comprobando 145 megas de 5.83 gigas que necesita. ¿Sí ven? ¿Sí ven todo lo que piden? Entonces, por eso fue que yo le decía que necesitamos un equipo fuerte, potente, para poder realizar la instalación. ¿Cierto? Mire, entonces vamos a mirar a ver cuánto se demora, por aquí ya me puedo quedar. ¿Cierto? Entonces, espera un momentico, lo voy a parar acá. Porque obviamente nos va a comer harto tiempo acá. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a suspenderlo, ¿cierto? Y voy a cancelarla porque si no aquí nos lleva todo el tiempo. Y mira acá, mira, instalando un paquete de uno es de 719. Entonces vamos a detener acá un momentico. Entonces para que se dieran de cuenta que pues que su profesor no decía la verdad, que siempre es un paquete muy grande. Y mire todas las megas que ocupa. Alexa, eso para que Instructor, esta sería la última actividad, ¿cierto? Uriel Sí, señor, Paredes. de esta sería la última actividad. ¿Cuál es la idea? Voy a dejar acá, pues, o sea, voy a pararlo, pero voy a mirar si yo puedo o el equipo me aguanta. Y yo quiero mirar que las otras actividades que hagamos, las otras sesiones, podamos trabajar acá con el Android para que ustedes también lo puedan trabajar y lo puedan conocer. ¿Cierto? Pues la Otra idea es esa, pregunta. ¿no? En ejecución Señor. ya activaron las otras actividades, ¿cierto? En ejecución. En ejecución, no, señor. Ejecución se abre hasta después del 9 de junio. Ah, ya listo. Entonces, Hasta el 9 de junio, porque hasta el 9 de junio porque toca mirar si ustedes tienen que ver otra transversal. Creo que ustedes ya creo que terminaron, ya vimos comunicaciones y ya vimos inglés, ¿cierto? Que no me sí, acuerdo. pero creo que la inglés la abrieron nuevamente para ejecución. Estoy mirando ahí en la plataforma. Sí, ¿Llegó el mensaje? ¿De qué? sí, Ya le porque mandé, pero una noche. sí, porque es que de pronto le hace falta como algún rap, entonces pues ya nos toca pues con la profesora mirar ese rap que les hace, que les hace falta. Listo, aquí ya lo terminé, porque si no, nos da todo el tiempo acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Ustedes vayan mirando con últimas evidencias y vuelven y repasen y miren con el Excel que yo les envié, qué evidencia les hace falta durante el recorrido de que fue todo lo que fue la fase de análisis y la fase de planeación, que ya la terminamos el día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les había pedido el favor que ustedes, por favor, la próxima clase me mostraran a mí el avance de sus proyectos en el documento que ustedes lo tienen, para poderlos mirar y obviamente pues darles algunas observaciones para que ustedes obviamente lo puedan ir organizando, porque obviamente ese documento pues lo va a ver la instructora de investigación o el instructor de investigación. Entonces la idea, muchachos, es que ustedes pues la próxima clase lo puedan tener y me lo puedan mostrar y lo puedan socializar. ¿Listo? Y yo voy a preparar, obviamente les voy a preparar también una clase un poquito más práctica que ustedes vean. A ver si se la preparo en Figma, para que ustedes en Figma vean lo que es de Android. Obviamente pues para que sea más práctico y ustedes lo puedan ver en estas sesiones, porque de todas maneras nos faltan, o sea, ya terminamos, pero la idea es ir avanzando, aclarando temas que cuando entremos a ejecución, porque programar, ¿cierto? Programar en PH, en Java. Entonces, pues la idea es ir bien dateados, conocer bien la sintaxis de lo que vimos de HTML y CSS, y de ahí obviamente comenzar nosotros a programar y ir ya haciéndole ya como el sistema de información, ir creándolo, ¿no? Porque es que ya en ejecución es ir creándolos, ya el sistema, y obviamente llevándolo también a documentar, ¿no? Entonces, muchachos, pues siendo las 13, las 7 y 14 de la noche, y pues ya dándole pues ya terminación a este último tema de nuestra guía número 5 y finalizando la fase de ejecución,
Entonces los invito a poder estudiar, a seguir practicando y la próxima clase, entonces yo ya les voy a, obviamente yo les envío para mirar lo que es los trabajos, el documento de su proyecto de investigación y obviamente pues seguir aquí pues practicando y dejándoles talleres bien chéveres para que ustedes obviamente desde sus casas comencemos a trabajar, a seguir trabajando, perdón. ¿Listo, muchachos? Listo, bien, gracias. Una pregunta. Listo, muchachos. Listo, entonces damos por terminar nuestra sesión del día de hoy. Entonces les agradezco, muchachos. Entonces que tengan una feliz noche. Miren el taller y comiencen a trabajar. De una vez aprovechen estos 45 minuticos que les dejé. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, muchachos, entonces que estén muy bien. Que tengan una